de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este programa. Hoy hablando de la guerra espiritual. ¿Existe la guerra espiritual? ¿Se malinterpreta? ¿Cuáles son las tácticas de guerra espiritual? ¿Cómo podemos planear para atacar al enemigo? Dicen algunos. Bueno, vamos a mirar esto realmente si es así, según la Escritura. En primer lugar, hay dos conceptos que podríamos interpretar como erróneos. Y el primero de ellos es decir que definitivamente no existe ningún tipo de guerra, que no hay que pensar absolutamente nada de lo que haga el enemigo, porque la Biblia no nos dice eso. Recuerde lo que dice Efesios, en el capítulo 6, verso 10 al 11. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Entonces, la Biblia ya nos está ahí diciendo que tenemos una lucha. De hecho, lo dice más claramente. La Biblia ya nos dice que no podemos ignorar o no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Es decir, el enemigo sí está maquinando, los demonios y Satanás en contra de la iglesia y personalmente en contra de cada uno de nosotros para hacernos daño. Segunda a los Corintios, capítulo 10, verso 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire que aquí compara al cristiano con un militante del ejército. Nuestra milicia, las armas de nuestra milicia no son carnales, no es una batalla, no es una lucha física, es una lucha que se radica tampoco, como dicen algunos, en una especie de campo espiritual. No, es una lucha en la mente. Mire lo que dice el texto literalmente, derribando todo argumento que se levanta en contra de la obediencia a Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Mire que literalmente el texto nos está diciendo que la batalla, que la lucha se lleva a cabo en la mente del cristiano. Sí hay una lucha, no podemos ignorarla, claro que sí. Ahora, mire lo que dice este texto, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Ahora, la palabra que aparece ahí, no tenemos lucha, en Efesios capítulo 6, la palabra lucha es la palabra palé, que viene, es un vocablo que desciende de otra que es palao, que significa arrojar, tirar o lanzar. Y palé hace referencia a una lucha entre dos personas y como una intenta botar a la otra, tirarla al suelo y poner su pie sobre ella para enseñorearse sobre ella. Era la manera en la que los antiguos griegos tenían esa lucha en los Juegos Olímpicos. ¿Usted se acuerda? Es la misma palabra la que aparece ahí, palé. Y no nos está hablando precisamente de una guerra, pero sí nos está hablando de una lucha. Es decir, los cristianos tenemos una lucha espiritual en contra de las huestes espirituales de maldad, en contra de nuestra propia naturaleza humana y en contra del sistema del mundo. Sí, pero aquí es donde venimos a la controversia. ¿Es una guerra? ¿Qué es una guerra? ¿Cómo podemos definir el concepto guerra? Cuando hablamos de una guerra, estamos hablando de dos bandos que están enfrascados en una disputa violenta y cualquiera de los dos bandos tiene la posibilidad de triunfar ante el otro. Y aquí es donde viene el problema de la palabra guerra como tal, es decir, es un problema semántico. Como tal, el cristiano no está en esa posición. Es decir, nosotros hemos ganado la victoria por Cristo Jesús, o más bien, Él ganó la victoria para nosotros. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos la victoria por Cristo Jesús. Así que como tal no es una guerra, es más una lucha, pero bueno, eso es un problema semántico. Ahora, hay otras cosas más conflictivas que el hecho de llamar a esa lucha espiritual una guerra.
hay otras cosas más problemáticas que hoy en día se enseñan. Una sobrevaloración a esa lucha espiritual. Hoy en día se enseñan cosas como orarle al diablo, básicamente. Yo no sé si usted ha escuchado, pero yo he escuchado cosas como... ¡Diablo inmundo, te reprendo, diablo! Donde quiera que estés, escúchame bien, te echo fuera. Es orarle al diablo. Es decir, la Biblia nunca presenta un panorama donde nosotros hablemos con el Satanás o con sus demonios. Creo que los cristianos no pueden ser poseídos por espíritus como algunas personas que hablan de la guerra espiritual enseñan. Eso no es posible porque el Espíritu Santo está dentro del cristiano. Y no puede estar una casa dividida en sí misma, dijo el Señor Jesucristo. Pero de ahí a hablarle a los demonios y a tener charlas con ellos, hay gente que se pone a reprender y comienza a charlar. ¿Cómo te llamas? ¿Y en qué estudias o trabajas? ¿A qué te dedicas, demonio? No, hasta allá no podemos ir, no podemos llegar a esos extremos. Ahora, hay otros que le añaden una cantidad de cosas. Y mire, esto más parece parte de la imaginación colectiva de los cristianos. Pero la Biblia es clara cuando nos enseña lo siguiente: no piensen más de lo que está escrito, dice Pablo. Es decir, no añadan cosas. La Biblia nos habla de una lucha espiritual, pero hoy en día se hablan cosas que no tienen sentido. Hablan, por ejemplo, de que hay principados y potestades y que los principados se encarguen de las ciudades y las potestades de los países. Eso no está en la Biblia, ¿dónde lo encuentra? Alguien me dirá, en Daniel capítulo 10 ahí dice que el príncipe de Persia se opuso al ángel del Señor que traía la respuesta a Daniel. Pero no puedo generar una doctrina a partir de un solo texto, en primer lugar. Y en segundo lugar, si vemos con detalle el texto, nos daremos cuenta que el que luchó contra el príncipe de Persia que impedía que le llevara el mensaje a Daniel era el ángel, no Daniel. Lo único que Daniel hacía era orar. Hay personas que usted los ve gritando, pataleando y hablando, y el 80% de su oración va hacia el diablo y no hacia Dios. Hay gente que habla más del diablo que de Dios y le dice así: Satanás, diablo, serpiente antigua, culebra vieja. Y lo insultan y le dicen una cantidad de cosas. Mire, las oraciones van hacia Dios. En el nombre de Jesucristo, hacia el Padre, con la unción del Espíritu Santo, usted le habla a Dios. Pero no al diablo, ni a sus demonios. Le echan la culpa de todo al diablo. Espíritu de alcoholismo, espíritu de temor, espíritu de drogadicción, espíritu... El alcoholismo, la lujuria y cosas semejantes a esas no son espíritus. La Biblia nos dice que son obras de la carne. Así que no confunda. Y el problema con confundir un espíritu y una obra de la carne es que al decir usted que es el espíritu del alcoholismo, casi que se desprende de su responsabilidad. Cuando dice que es una obra de la carne, de la naturaleza humana, usted es el responsable. Ay, no, el espíritu de alcoholismo me poseyó. Por eso me emborraché, hermano. ¿Yo qué culpa? ¿El espíritu? No le echemos la culpa. Entonces, si pasa cualquier cosa, se cae un plato en la cocina y se rompe. ¡Diablo mentiroso! ¡Rompiste mi plato! Hay gente que le echa toda la culpa al diablo y no hablan más del diablo que de Dios. Y eso no es el evangelio. Nosotros hemos sido llamados a hablar de Cristo y de su obra. No hay espíritus de pobreza. No existe eso. Tampoco hay espíritu para cada enfermedad. Hay enfermedades absolutamente naturales y no tienen que ver con todas las enfermedades con un espíritu. Son muy pocos los casos realmente en la Escritura donde el Señor expulsa un espíritu que conllevaba una enfermedad. La mayoría de las enfermedades que el Señor sana no tienen que ver en lo absoluto con espíritus. Así que no le achantemos todas las enfermedades a espíritus. Ahora, hay gente que habla de la guerra espiritual y dicen que hay que ir al ataque, que hay que atacar al diablo. La Biblia jamás nos dice que tenemos que atacar a nadie. La palabra de Dios dice lo siguiente: resistid al diablo. No dice vayan y ataquen al diablo, vayan, métanse en el infierno y ataquen a los demonios. No está hablando de eso. La batalla, la lucha espiritual no es por allá en los reinos celestes. Es aquí, en la mente y en el corazón del hombre. Es nuestra lucha interna. ¿Cómo entonces se pelea esa lucha espiritual? Efesios capítulo 6 nos habla de la armadura de Dios. Y podríamos leer todo el texto, pero hay 7 cosas fundamentales de la armadura de Dios: la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Esas son las 7 cosas que representan cada uno de los elementos de la armadura. Y alguno me dirá, pero es que la espada es un arma ofensiva y el escudo también es un arma ofensiva. ¿No ha visto al Capitán América?
Pero no está la Biblia y no está Pablo en este momento hablando de cuál arma es defensiva o cuál arma es ofensiva. Está hablando es más de cómo protegerse de los ataques, de los dardos de fuego del enemigo, de los ataques del diablo. Pero no está hablando de que tenemos que ir a atacarlo o que tenemos que ir a poseer. Hay gente que hace una cantidad de rituales y ungen con aceite y se suben a un helicóptero, botar aceite y dan 7 vueltas o 13 vueltas alrededor de algún lugar para proclamar libertad y estar haciendo guerra espiritual. No, la Biblia no dice eso. Uno no ve a Pablo haciendo eso. Uno no ve a Pablo caminando por las calles y diciendo desato, desato, desligo. Nada de eso. En Hechos 16 al 18 hay una mujer que lo sigue, pero está ella con un espíritu. Y ella dice, aquí viene el gran siervo, y hace una cantidad de alaraca, y él simplemente se para y reprende al espíritu. Pero él no dice, ato al hombre fuerte que hay en ti, ni nada de esas cosas. Son malas interpretaciones, sacan toda una doctrina de un pequeño contexto. Jesús, cuando habló del hombre fuerte, se estaba refiriendo precisamente a que si había un hombre fuerte y él podía atarlo, él tenía más autoridad. Es una metáfora. Él no está diciendo que literalmente el diablo sea el hombre fuerte y que nosotros tenemos que andar por todo lado atando al hombre fuerte. No. Muestran un solo versículo después de eso donde los discípulos aten al hombre fuerte, digan ato o desato. También se utiliza mal ese concepto, ¿sabe? Atar y desatar para los judíos significaba la autoridad y la disciplina. El texto bíblico que nos habla de atar y desatar no está hablando de disciplina congregacional. No nos está hablando de demonios. Porque entonces si usted puede atar en demonios, ¿también puede desatar demonios? ¿También tiene ese poder? Está interpretando mal el texto, ¿verdad? Dese cuenta. Hay mucha gente que tal vez está viendo esto y dice, yo no estoy de acuerdo, ¿por qué no? No. Argumente con la Biblia. Dese cuenta que la misma Biblia y el contexto le está enseñando eso. La Biblia, cuando habla de desatar y atar, no está hablando de demonios, está hablando de disciplina congregacional. Y es muy diferente. Entonces, ¿cómo luchar contra el enemigo? La Biblia nos lo dice claramente. El Señor Jesús fue tentado en el desierto, en medio de la oración, en medio de su intimidad con Dios, en medio de su preparación para el ministerio. ¿Y cómo venció él al enemigo? Él no lo enseña. Escrito está. Escrito está. Fue siempre lo que le contestó el Señor al enemigo. Siempre con la palabra de Dios. ¿Cómo se lucha esta guerra? Con la palabra de Dios. No con rituales extraños que parecen más vudú o brujería, mágico, místico, maravillosos. No, con la palabra de Dios. Entonces, se ha generado toda una teología de guerra espiritual. No hay una teología de guerra espiritual. No hay tal cosa. Hay simplemente una lucha espiritual y unas tácticas claras de esa lucha espiritual. Son la palabra de Dios, la justicia, la oración. Es sencillo. No compliquemos las cosas, no le metamos por allá mística, no inventemos más de lo que la Escritura ya nos enseña. Amigos de Biblia Libre, muchas gracias. Gracias a los que nos escriben. Sigan aquí con nosotros, compartan, denos like, compartan en Facebook, compartan esta información por donde quieran. Estamos para servirles. Habrán cosas seguramente que no estén de acuerdo con nosotros. Igual, lo importante es que en lo fundamental estemos unidos como hermanos y siempre seguiremos predicando el Evangelio de Jesucristo. Recuerden nuestra producción Por Ti Jesús, que está en CD Baby. Descárguela ahora mismo. Pronto tendremos sorpresas aquí. No se pierda ni uno solo capítulo de este canal, porque a veces tenemos sorpresitas y algunos se las pierden y después no se dan cuenta de la bendición que se perdieron. Hay sorpresitas que estamos trabajando y estamos elaborando para todos ustedes. Sigan con nosotros la próxima semana en más de Biblia Libre.